¿Qué? ¿Ofrenda o bula? Bula será. La bula. Y a Martín Lutero le dan la bula, pues, y le daban ultimátum para que se retracte de toda su posición frente a la iglesia. ¿Y qué hizo Martín Lutero con la bula? Miren lo que hago con esto. Lo quemó, miren, lo quemó. Y se va, pues, patitas, ¿para qué te quiero? Escapa, porque quedó excomulgado, quedó fuera de la ley. ¿De acuerdo? ¿Dónde se refugió? A ver, ¿qué dicen acá? No seas malo en su casa, no, pues. A ver, otra respuesta más contundente. Ya, grábame. Perdón, profe, lo estoy preparando para la grabación. Gracias. Muy bien, voy a grabarme. Me van a grabar. Voy a ser famoso. A ver. ¿Dónde se refugió Martín Lutero? Y miren, dentro de ese lugar, él va a realizar otra obra. A ver. Federico de Sajonia, creo. En el castillo de su amigo Federico de Sajonia. ¿Y ahí qué hizo él? ¿Qué redactó? A ver, muchachos, ¿qué redactó? ¿Qué redactó? Dentro del castillo de Federico de Sajonia, de su amigo, él va a redactar algo ahí. ¿Qué redactó? Tradujo la Biblia. ¿De qué lengua? ¿De qué lengua? ¿Qué lengua? Claro, del latín al alemán. Y lo terminó en el mes de septiembre. Terminé, lo logré, he terminado todo, dijo él. Ya lo traduje. Lo terminó en septiembre, por eso que a la Biblia le van a llamar la Biblia de septiembre. ¿De acuerdo? Así le van a llamar a esa obra, a ese gran aporte de Martín Lutero, para que todos los fieles cristianos que quieran conocer a Jesucristo y a su evangelio, lo conozcan cada uno con sus lenguas respectivas, porque aquí nadie sabe latín, ¿de acuerdo? O no todos saben. Muy bien. Y también liberó a muchas monjitas, porque muchas monjitas estaban maltratadas por las superioras. Muy bien. Él va a rescatar a 5, otros dicen 7. Se las va a presentar a sus amigos. Mira, Víctor, yo soy Martín Lutero, ¿ya? Tú eras un amigo mío. Víctor Bugenhagen, mira, te presento a esta chica, una ex monja, quiere estar contigo. Y así comenzó a repartir, esta para ti, esta para ti, esta para mí. ¿De acuerdo? Te pregunto, ¿con qué ex monja se casó Martín Lutero? A ver. Querías nivel. Ahí te doy nivel. Porque es mencionado en el rollo del prospecto. Su nombre siquiera, su nombre, a ver. Esa ironía. No, no es ironía, hijo. A ver, simplemente te estoy retando. A ver. Catalina de Bora. ¿De acuerdo? Catalina de Bora. Era una antigua monja. Al final se fue con Martín Lutero y ella se quejó. Las superioras me maltratan, a mis compañeras también, nos pegan, nos hacen ironías, como tú acabas de ver. Y bueno, pues Martín Lutero va a presenciar una serie de campañas antiluteranas. Comenzamos con la dieta de Worms. El Papa trata de convencer a Lutero, pero Lutero dijo, no, yo pienso así, nada más. Esa es mi postura. Además, no es cosa mía, dijo él. Yo simplemente, yo no he venido, yo no estoy aquí para alterar o disminuir la palabra de Dios o las Santas Escrituras. Yo estoy simplemente para practicarlas. Simplemente repitió lo que Jesús ya había dicho en la Biblia. ¿De acuerdo?
Genial. Y esta dieta de Worms quedó en nada porque Martín Lutero se mantuvo en su postura. ¿De acuerdo? Y dijo, por sobre todo, una de sus doctrinas. ¿Sabe quién sabe? Una doctrina de Martín Lutero. Una doctrina de Martín Lutero. ¿Quién quiere contestarme? A ver, una doctrina de Martín Lutero. Ya, claro. ¿En qué parte de la Biblia dice que los seguidores de Cristo no se pueden casar? Si el matrimonio es algo muy bonito, es un mandamiento de Dios. Todos tienen el derecho a tener pareja. No me voy a quedar mirando a las imágenes. Muy bien. Entonces, contra el celibato sacerdotal. ¿Qué significa celibato sacerdotal? La soltería de los curas. Ellos no pueden casarse porque también leyeron, se basaron en un texto bíblico. Cuando Jesús dijo, aquel que me quiera seguir, aquel que es digno de mí, que abandone hogar, que abandone familia, agarre su cruz y me siga. Entonces los curas, por eso que también tomaron al pie de la letra ese texto bíblico y no se casaban. No tenían hijos. O algunos a escondidas, pues tenían sus hijos secretos. ¿Ah? Bien. Contra el celibato sacerdotal. Y además se da la dieta de Spira, otra ciudad ubicada en Alemania. ¿Qué pasó en la dieta de Spira? Tolerancia a Lutero. Que toleramos Martín Lutero, el Papa, apoyado por el emperador de España. Y por cierto, ¿quién gobernaba en España? Mira, 1529. ¿Quién gobernaba en España? A ver. Carlos V, profe. Carlos V. Y un chiquitito, un paréntesis, voy a meter historia del Perú. Nos vamos al Perú. ¿Qué pasaba en el Perú? Recuerda, el incanato estaba también sufriendo un cisma, una división. ¿Qué pasaba? Los hermanos disputaban el poder. ¿Quiénes eran esos hermanos? Huáscar y Atahualpa, 1529. ¿Qué hizo Francisco Pizarro? Después que se dijo, allá de esta línea al norte está Panamá y sus miserias, de esta línea al sur está el Perú y sus grandezas, el buen castellano que tome una buena decisión. Y de los 80, 13 siguieron a Pizarro. ¿En qué isla? Del Gallo, muy bien, del Loro, no te pases. A ver, del Gallo. ¿Y qué hizo Pizarro? Para obtener ya el apoyo total del rey, voy a viajar, voy a conversar con el rey, con el emperador de España, Carlos V, como acabas de decirlo, ¿tá? Y van a firmar en este año precisamente una capitulación. ¿Qué capitulación? 1529. 16 de julio de 1529. ¿En qué ciudad se firmó el tratado, la capitulación, donde Carlos V le da todo el permiso a Pizarro para buscar y encontrar a ese reino rico en oro y plata? A ver. ¿Qué capitulación? La capitulación de Toledo se firmaba mientras en 1529 en Alemania se dio la dieta de Spira. ¿De acuerdo? Porque la dieta de Worms, 1521, la de Spira, 1529, cuando justo se firmaba la capitulación de Toledo. Muy bien. Tolerancia a Lutero, pero prohibido que tus seguidores no se difundan por Alemania. Solamente tus ideas para ti y tus 20 seguidores que están contigo. Nada más. Prohibido que tus ideas se difundan por Alemania. ¿Qué cosa? Martín Lutero le hace frente. Y nuevamente esta dieta fracasa. ¿De acuerdo? Y los seguidores de Toledo, perdón, los seguidores de Lutero protestaron. El Papa no es quien para hacernos cambiar, protestaron. Por eso que a los seguidores de Lutero, por protestar, ¿cómo se les va a llamar? ¿Cómo se les va a llamar? Protestantes, protestantes se les va a llamar porque protestaron contra la intolerancia del Papa.
A partir de ese momento, a todo cristiano no papista se le va a llamar protestante. Y hoy en día, ¿quiénes son los protestantes? Aquellos cristianos que no comulgan con el Papa. Los evangelistas, los adventistas, los bautistas, los testigos de Jehová, ¿de acuerdo? Inclusive los mormones, los metodistas, ellos son cristianos protestantes, no comulgan con el Papa, no veneran imágenes, ¿de acuerdo? Porque dicen, vamos a practicar las costumbres del cristianismo primitivo, ¿de acuerdo? Muy bien. Se da la dieta de Spira y luego tenemos la dieta de, ¿qué dicen ahí? Habsburgo. La dieta de Habsburgo. Dime. Ah, ya. Entonces, así habla, pues, hijo. Muy bien, ahora sí hablaste. Realmente calculados. No contaban con mi astucia. Muy bien. Síganme los buenos. Genial, ahí está. ¿Se ve? Ya se ve. Sí, profe, sí, ya se ve. Uy, sí, profe, ya se ve. Ya, muy bien. Por fin los escucho, Dios mío, yo pensaba que estaba hablando solito. La dieta de Habsburgo. ¿Qué sabes de Melanchthon? Melanchthon, está en alemán, Melanchthon. A ver, repitan conmigo, ¿ya? Melanchthon. Melanchthon. Bueno, ya acabó la clase de alemán. A ver, ¿quién era Melanchthon? Era un amigo de Lutero, un discípulo. Lutero le va a decir, a ver, te admito y te admito, muy bien, ahora sí, ya disculpen, por probarles no me di cuenta que tenía que admitir a otros. Profesor, si usted se gasta la garganta enseñando, ya, para que el gasto no sea vano, por favor respondan, chicos, respondan, ya. Melanchthon era un discípulo de Lutero. Lutero lo manda pues para que converse en Habsburgo, ¿de acuerdo? Pero el Papa lo va a convencer a Melanchthon. Lutero es un pecador, arrepiéntete. Melanchthon, como no tenía fundamento, ya le va a decir a Martín Lutero, ríndete, pues el Papa está hablando, Lutero, Diosito te va a castigar, ¿ah? Diosito te va a condenar, ¿ah? Martín Lutero, fuera de acá, lo bota. ¿De acuerdo? Y Martín Lutero, entonces, ¿qué va a hacer? Va a mantenerse en su postura, le va a hacer una guerra verbal al Papa, y el Papa no va a poder convencer a Martín Lutero. ¿De acuerdo? Muy bien. Y por eso que se va a dar la liga, una liga, políticamente hablando, liga, se refiere a una unión, ¿cierto?, entre los príncipes luteranos de Alemania contra el emperador Carlos V, católico, apoyando al Papa. ¿Cómo se va a llamar esa liga? ¿Dónde se dio? A ver, alternativas, ¿ya? ¿La Liga de Baviera o Esmalcalda? Malcalda, profe. Esmalcalda, muy bien. ¿Puedes explicarme qué se dio en la Liga de Esmalcalda? La Liga de Esmalcalda. ¿Qué pasó ahí en esa liga, en esa unión? La lucha o la guerra con los príncipes alemanes protestantes contra el emperador Carlos V. ¿Quiénes ganaron? Carlos V no pudo, ¿de acuerdo? Los luteranos se van a imponer. Es que mira, a Carlos V se le venían muchos problemas. La invasión al Tahuantinsuyo, después también tenía que luchar contra los turcos. A ver, ¿qué tribu de Turquía se encontraba gobernando? Los turcos otomanos. Se le venía pues a Carlos V. Ya no puedo más, ya sabes qué, rendición. Muy bien, ya hagan lo que quieran. Y más tarde se estaría dando la paz de Habsburgo, donde se va a dar la tolerancia a los luteranos. Muy bien, luteranos,
Entonces, ustedes prediquen pues su fe. ¿De acuerdo? Y sus ideas se van a difundir por Alemania. Aunque al comienzo querían presionar, ¿ya? No pueden salir más allá, pero al final los luteranos se impusieron. Y se va a dar la tolerancia entre los príncipes luteranos y los católicos. El que quiere ser católico, que lo sea. El que quiere ser luterano, que lo sea. Eso se va a dar en la paz de Habsburgo. ¿De acuerdo? Dime una doctrina de Martín Lutero. No, son tres. Dos sacramentos es en el calvinismo. Son tres. Bautismo, comunión y el otro penitencia. ¿De acuerdo? La libre interpretación de la Biblia. Tú puedes interpretar la Biblia según tu realidad y no hay necesidad que el Papa u otro sacerdote te lo diga. Prohibición a la veneración de imágenes, porque la Biblia lo dice, la palabra de Dios lo dice, y Dios dijo, no te arrodillarás ante imágenes hechas por el hombre que representen debajo del cielo o por encima del cielo, debajo del mar, porque yo, Yahvé de los ejércitos, soy un Dios celoso, adórame en espíritu y verdad. Uy, eso fue en la ley de Moisés. ¿De acuerdo? Y entonces Martín Lutero dijo, tenemos que obedecer esa ley. Prohibición a las imágenes. ¿De acuerdo? A ver otra doctrina de Lutero, según él basada en la Biblia. ¿De qué manera el hombre se salva para Martín Lutero? Solamente, claro. ¿Y cómo se le va a llamar a ese pensamiento espiritual? Dios nos tiene preparado su gracia. Solamente con la fe nos vamos a salvar. Por eso que los protestantes dicen, pues, ¿no? Tanto evangelistas como bautistas, ¿qué dicen? ¿No? Solamente con la fe en Cristo el hombre se salvará. Porque está rescatado por lo que dijo Lutero. Claro, Lutero se basó en la Biblia. Lutero se basó en la Biblia. ¿De acuerdo? Entonces el hombre se salvará por su fe. Y está. Muy bien. Acabó la teoría. Nos vamos a la práctica. Ustedes tienen la práctica, yo lo compartí, ¿no? En el Messenger. Muy bien, porque yo les mandé a toditos. A todos. Sí, dime. Ya. Allá, claro, acá. Bueno, acá todo puedes ver que Martín Lutero estudió primero Derecho, pero debido a un prodigio religioso que, según él, se había revelado, ¿no? Por una tormenta, ¿no? Él pide a Dios que pare esa tormenta con la promesa de servirle. La tormenta para. Hay varias películas que hacen alusión a eso. Martín Lutero, viendo esto como un acto milagroso, renuncia al derecho y agarra teología, estudia teología en la Universidad de Eisleben. Pero que la ciudad, ¿no? Pero la universidad es Erfurt, ubicada en Eisleben, ¿ya? ¿A qué orden religiosa perteneció Lutero? Ahí está. Agustino, creo. Era agustino, ¿de acuerdo? Agustino. ¿Ya? La orden de los agustinos. Y va a cuestionar, pues, ¿no? La corrupción de la iglesia, ¿no? Va a cuestionar las indulgencias, va a cuestionar también las simonías y va a redactar una obra que va a cuestionar dichos actos políticos. ¿Cómo se llamó su obra? Claro, las 95 tesis contra las indulgencias, ¿no? Contra la venta de indulgencias.
Pero, a ver, ¿quién gobernaba en Roma? ¿Qué papa gobernaba en Roma? Esa es una pregunta, fue la columna vertebral de la clase que tú te habías perdido. Y disculpa, por favor. Voy a comprar mi Zoom de 2 horas para que no hayan esos problemas. ¿De acuerdo? Bien. A ver. Profesor, Sí. ¿puedo preguntarle algo? Se me fue una duda que tengo, por favor. Ya, dime. Es sobre una de las causas de la reforma. No entiendo por qué había una rivalidad entre el Papa y el Rey. Ah, ya, pero ese es Enrique VIII. Pero, o sea, Porque ¿cuál Enrique era VIII... el fin de la rivalidad o no sé? Ya, ¿Qué en la es? rivalidad porque habían reyes que querían imponer el seglarismo. ¿Qué significa seglar? El poder político, pero libre de la iglesia. Entonces, un rey, y no solamente en Inglaterra, ¿no? Cualquier otro rey europeo decía, me estorba la autoridad del Papa. Yo quiero tener el poder supremo. Y eso se va a expresar con Enrique VIII. Por eso que él va a buscar un pretexto. Pues, ¿no? El pretexto fue, la oportunidad le vino cuando él quiso casarse 2 veces. Porque su primera esposa no le dijo varón. Y como, bueno, en Inglaterra, en algunas ocasiones se practicaba la ley sálica. Eso fue temporal porque hubieron reinas en Inglaterra. ¿Ya? Enrique, al casarse 2 veces, el Papa condena eso. Lo que Dios une, el hombre no lo separa. Pero Enrique VIII rompe con él. Sí, pero yo me separo de ti, fuera de acá. El Papa lo excomulgó, mejor para él. Así, políticamente, Enrique VIII se divorció del poder del Papa para tener el poder absoluto. Impuso su iglesia, pero bajo su control, donde los sacerdotes eran elegidos por el Estado, en este caso por la corona inglesa. ¿Cómo se llamó esa iglesia? Era la Iglesia Nacional de Inglaterra, hasta ahorita lo son. Hasta ahorita lo es. Me lo puedes escribir, no hay problema. No, estaba escuchando, profesor. Allá. A ver, la Iglesia Anglicana. Eso se va a expresar más en Inglaterra, porque en otros países europeos muchos reyes querían imponer el seglarismo. O sea, seglarismo significa el poder político separado de la iglesia. Va a haber por eso una rivalidad entre los reyes y el Papa. Los reyes querían tener el poder absoluto en sus reinos, en sus naciones, ¿no? Sin que el Papa esté vigilando. ¿De acuerdo? Por eso la rivalidad entre el Papa y los reyes. Fue también uno de los tantos motivos. ¿Ya? Uno de los tantos motivos. Muchas gracias, profe. Para servir. A ver, otra pregunta que quieran hacerme. El Papa que gobernaba en los días de Lutero. Claro, León X. León X. Y León X también escribió algo contra Martín Lutero, contra las 95 tesis de Lutero, ¿no? Contra las indulgencias. ¿Qué fue lo que escribió el Papa, León X? Fue la respuesta, las 105 antitesis contra Martín Lutero. ¿De acuerdo? ¿Me escuchaste? Las 100, ya. Profesor, ¿y quién fue Juan Tetzel? Allá, Tetzel. Fue un sacerdote católico. Era Él no es el que escribió las 110 antítesis. Era la idea del Papa, pero el que lo promulgaba y lo financiaba era Etzel, con Eck. Tetzel. Claro, Etzel y Eck también, ¿no? Sebastián Eck. Ah. Claro. Ya. Nos vamos a la práctica, pero mientras estamos haciendo la práctica pueden preguntar todo lo que quieran. Voy a mandarles otro enlace, ¿de acuerdo?
¿ya? Voy a mandarles otro enlace para ya disertar las prácticas, pero vamos a seguir también, me van a seguir preguntando, yo les voy a seguir respondiendo. ¿De acuerdo? ¿Ah? ¿Cómo? Claro, amanecido, no hay problema. A las 2 de la mañana, dice. Hasta las 2 de la mañana, una lechuzada. ¿Ya? Lo justo. Profe, yo tengo mi café ya, normal. Ya. Ya, muy bien, muy bien. Tú mismo eres. Ya. Pero vamos a esperar estos cachitos de minutos que nos quedan. A ver, otra pregunta que quieran hacer. Ya. A ver. El luteranismo. El hombre se salva por su fe. ¿De acuerdo? El calvinismo. Hay una predestinación. ¿Qué significa predestinación? Que Dios prepara tu destino. Si naciste para ser condenado, hagas lo que hagas, serás condenado. La predestinación en demasía fue lo que diferenció el calvinismo de los otros movimientos. El anglicanismo, la diferencia, es casi parecido al pensamiento de Lutero, pero va a haber una característica, que los sacerdotes eran elegidos por el Estado. ¿De acuerdo? Y que el hombre también, escudriñando la palabra de Dios, alcanzará su salvación. No hay mucha diferencia con el luteranismo. El zwinglianismo. ¿Cuál era la diferencia? El zwinglianismo. El hombre tiene que orar, tiene que demostrar su fe, casi parecido al luteranismo y lo que dice la Biblia. Pero el hombre tiene que estar en constante oración, constante oración. La oración se va a subrayar mucho en el zwinglianismo. ¿De acuerdo? El anglicanismo no va a tener mucha diferencia con el luteranismo, porque también va a decir el hombre se salva por su fe. ¿Ya? Pero el anglicanismo va a ser más seglar. ¿Qué significa seglar? ¿Qué significa seglar? Es decir, más político. Mucho más político. No tanto espiritual, más político. Esa sería la diferencia. ¿Sí? Allá, la revolución industrial, pero eso se va a dar posteriormente. Vamos a terminar lo que es las reformas religiosas, porque nos faltaría también la contrarreforma y hablar también de Enrique VIII, un poquito, no hay que profundizar tampoco, ¿no? Del zwinglianismo también tenemos que hablar. Para agregarte que Lutero y Juan Calvino y Zwinglio se reunieron, ¿ya? Y Lutero toma la palabra y dice, ¿cuál es lo que Dios aprueba más? Y Jesucristo. Entonces, Calvino dice, pues no, Calvino responde, la sumisión a Dios. Zwinglio, Ulrico Zwinglio, va a decir no, la constante oración. Lutero va a decir, se equivocaron, hermanos. Es la fe en Jesucristo. Porque Jesucristo es el enlace entre Dios y los hombres. ¿De acuerdo? Todos se quedaron mirando a Lutero, sorprendidos. Ahí está la pregunta, ahí está la respuesta a la pregunta que me hiciste. ¿De acuerdo? Revolución industrial, hubieron dos. A ver, ¿en qué país la primera revolución industrial? Bueno, nos hemos salido del tema, pero quiero complacerte. ¿De acuerdo? Estoy aquí para complacer a tus preguntas. Ya, a ver. En Inglaterra, muy bien. ¿Y qué fuerza, de qué fuerza se valieron ellos para mover las máquinas? Carbón. El carbón quemado. ¿Qué botaba?
que hacía que las máquinas crash, crash, crash. Claro, el vapor, ¿no? El vapor. Segunda revolución industrial. ¿En qué países? Allá. Estados Unidos, Japón, claro, te refieres a la era Meiji, ¿no? Aunque se dio un poquito más tardío, pero claro, Japón también, porque Norteamérica presiona a Japón, ¿no? Japón era cerrado, ¿no? Con las justas comercializaban con los portugueses, ¿no? Pero ellos bien cerrados, ¿no? Nosotros somos los hijos del sol. No tenemos nada que hacer con los de afuera. Norteamérica los presiona, pues manda buques, ¿no? Y presiona a Japón. Si ustedes no abren sus comercios, vamos a bombardearlos. O sea, el emperador se queda con la boca abierta. No sé qué hacer. Arigato, gracias. Y Japón forzado va a tener que adaptarse a Occidente. ¿De acuerdo? Comienza el periodo Meiji porque la dinastía Meiji estaba gobernando, representado por Matsuhito, estaba gobernando en ese momento que Japón comienza a adaptarse a los progresos de Occidente. Japón conoce el acero, Japón conoce la energía eléctrica, los alambres también de metal. A Japón no le fue mal, ¿para qué? Se adaptó y no le fue mal. Y a ver otro país, me dices Estados Unidos, Japón, ¿qué otro país? A ver, segunda revolución industrial, Alemania. A ver, ¿cómo se llamó aquel alemán que convirtió ya al petróleo en gasolina? Su apellido lo lleva una empresa, precisamente de autos. Yo sé que estás ahí, ¿eh? No la barajes, no te has ido, estás buscando, pero busca, no hay problema, a ver. Estoy volando, profe. A ver, aterriza, hijo, aterriza. A ver, Rudolf Diesel. Voy a escribírtelo acá. Rudolf Diesel. Convirtió el petróleo en gasolina. Su apellido lo lleva precisamente, les hace una empresa de carros, de automotriz. Ya, el concilio de Constanza, eso se dio en la Edad Moderna. ¿De acuerdo? En el concilio de Constanza se dieron los siguientes puntos: que la Iglesia Católica se mantenía bajo sus costumbres y tradiciones. ¿De acuerdo? Que no se iba a cambiar, por ejemplo, la veneración a las imágenes, que no se iba a cambiar la idea de que el Papa era la máxima autoridad y que el Papa era pues el sucesor de Pedro. Y también de que la Biblia, la más antigua, iba a ser considerada por la Iglesia Católica. Y a ver, ¿quién fue el que tuvo fines eucuménicos? Es en ese concilio también donde la Iglesia cristiana, el cristianismo, se hace llamar católico. ¿De acuerdo? ¿Qué significa católico? Está en latín. Ya me los voy esperando, ¿eh? Genial, genial. Mira, vamos a hacer esto. En la próxima clase, me vas a ayudar a hacer enlace, ¿eh? Yo te envío el enlace, tú le envías a tus compañeros. ¿De acuerdo? ¿Ya? Dos cabezas piensan mejor que una. Ya. Entonces vamos a hacer el dúo dinámico.
tú vas a ser Batman, yo voy a ser Robin. A ver, ya. Más tarde, a la hora de la lechizada. A ver. ¿Está buena esa? Ya. Ya. Entonces, hazme preguntas. ¿Qué te parece? Renovador y religioso. Ya. ¿Podría ser político también? Claro. ¿Por qué político? Lo que tú me dijiste, o no sé quién de ustedes, ¿no? Porque el rey y el papa rivalizaban. El rey se sentía de repente opacado por la autoridad del papa, ¿no? Se va a dar una lucha entre lo seglar y lo eclesiástico. ¿Qué significa seglar? No religioso, puramente político, nada más. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Podría ser cultural o no? Claro, cultural por lo que acabas de decir y al mismo tiempo cultural por la traducción, ¿ya? Silencio, pecador. ¿Ya? Entonces, por la traducción, ¿no? De la Biblia, del latín a otras lenguas, ¿cierto? ¿No? Del latín a otras lenguas. Ahí está, ¿por qué? Porque todos los fieles tenían que escuchar en latín. Shh, gracias. Todos los fieles tenían que escuchar los sermones en latín, ¿cierto? Y si no sabían en latín, iban a entender el contenido religioso. No, claro, con la ayuda de la imprenta, entonces se tradujo, ¿no? Se tradujo las Sagradas Escrituras a las lenguas natales, ¿cierto? Claro. Aunque esto va a tener un cuerpo antecedente, porque Wycliffe y Hughes fueron los primeros en pleno 1300, ¿no? Fueron los primeros en traducir algunas páginas de la Biblia. Y no solamente ellos, ¿no? Bueno, a ellos les costó la vida, ¿no? El que difundió la imprenta en Europa, en Alemania, ¿cómo se llamó? El que tradujo solamente el libro de los Salmos, lo tradujo del latín al alemán. ¿Quién fue? No, antes de Lutero. 1473, el que difundió la imprenta. A ver, el que difundió la imprenta. Johannes Gutenberg. ¿Te acuerdas? Voy a escribirlo. Johannes Tanaj. Muy bien. Ahí está todo el Antiguo Testamento, la ley y todos los profetas, el decálogo, los 10 mandamientos. Ahí está todo en la Tanaj. Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Escrito por los yavistas, que eran los eruditos en la palabra de Dios, inspirados por Muy bien. Y en la Tanaj se encuentra la versión más antigua de la Biblia, traducida por Ptolomeo Filadelfo, por primera vez del hebreo al griego. ¿Cómo se le va a llamar esa versión? La más antigua de todas las antiguas. A ver, campeón, tú mismo eres. ¿Ah? Ya, por ahí, por ahí, por ahí. Y fue la primera traducción, ¿eh? Antes que Lutero, antes que Gutenberg. El que tradujo las Sagradas Escrituras. De ahí nace la Biblia más antigua. La versión de los 70, traducida precisamente por Ptolomeo Filadelfo, con la ayuda de 70 rabinos judíos. Por eso se le va a llamar la versión de los 70. ¿De acuerdo? No te olvides. Septuaginta, voy a anotar acá, Septuaginta. Septuaginta.
Bien. Y ellos fueron los antecedentes más directos porque les costó la vida, pues fueron quemados por la Santa Inquisición. Juan Wycliffe y Guillermo Hughes, quemados. Causas, simonías, indulgencias, la infalibilidad del Papa. ¿A qué llamamos simonías? Así un repaso violento, como mencionaste en la noche. Claro, compra y venta de cargos, ¿cierto? Cargos eclesiásticos. De repente, ¿no? Un puesto para ser arzobispo, cardenal, indulgencias. Claro, muy bien, quieres salvarte, paga, dame tus tierras. De paso te desterraba también, finamente, las indulgencias. La posición perfecta del Papa, ¿cómo se le va a llamar? Soy el único en la tierra que puede traducir la Biblia. Infalibilidad del Papa. Tenías que besarle la mano al Papa. Yo represento a Dios. Bésame la mano. Bésala. Vamos. Por vía virtual. Ya. Pero recuerda que él tenía su anillo. Y en el anillo estaba la imagen de María con el niño Jesús, ¿cierto? Están los movimientos, luteranismo, calvinismo, anglicanismo, zunglianismo, ¿de acuerdo? Luteranismo, la fe en Cristo, eso te va a salvar. Calvinismo, estamos destinados por Dios, Dios nos ha marcado un destino. Anglicanismo, tienes un destino, pero tú lo puedes cambiar. Muy bien. Zunglianismo, ora bastante. Puede que Dios cambie de opinión y te salve. Ahí están las 4 posturas. A ver, ¿cuál de las 4 posturas? ¿En cuál de las 4 posturas hay solamente 3 sacramentos? ¿3 sacramentos? ¿Calvinista? No, luteranos. El calvinismo son solamente 2. Y a ver, de estos líderes, ¿quién escribió la obra Institución de la Fe Católica? Eso me faltó decir. Institución de la Fe Católica. Juan Calvino. Y recuerda que Juan Calvino fue expulsado en Francia. ¿Qué rey lo expulsó? Vete de acá, eres un peligro para la cristiandad, vete. Él tiene que huir. ¿A qué lugar se estableció? Pero primero, ¿qué rey lo votó? De la familia Valois. A ver, ya, te ayudo, no te preocupes, ¿te rindes? A ver, ¿qué rey expulsó a Juan Calvino de Francia? De la dinastía Valois. El rey Francisco I de Valois. ¿De acuerdo? Puedes anotar. ¿A qué país se internó Juan Calvino cuando fue expulsado de Francia? ¿A qué país? Suiza. ¿En qué ciudad se instaló? ¿En qué ciudad se instaló? Ahí va a imponer un tipo de gobierno seglar. En Ginebra, Suiza, ¿no? Muy bien. Ginebra, Suiza. Él va a establecer ahí qué tipo de gobierno seglar. Y un poquito teológico. Donde dijo, vamos a convertir, compartido por Zunglio, más tarde. Vamos a convertir a la ciudad de Ginebra en la Nueva Jerusalén, donde en los parques los enamorados solamente van a hablar de Cristo. En las reuniones de jóvenes, todos van a disertar la Biblia. Y en las fiestas, las músicas van a ser religiosas, todos van a bailar. Alabaré, en perreo. A ver.
¿Quién fue el que quiso establecer la Nueva Jerusalén en Ginebra? Juan Calvino, ¿cierto? Compartido por Zuinglio también, compartido. Y más tarde, Juan Calvino va a fundar una Inquisición en versión calvinista. Aquellos que están en contra de la fe cristiana serán quemados y morían quemados. Algunos filósofos, algunos médicos, a la hoguera. ¿Cómo se llamó la Inquisición calvinista? A ver, la Inquisición calvinista, ¿cómo se le llamó? El consistorio. Puedes apuntarlo. El consistorio. Ahí murió quemado un médico que decía: la vida no se da por un espíritu, la vida se da por la circulación sanguínea. Lo quemaron. Digo la verdad. ¡Ah! Lo quemaron. Hecho cenizas. ¿Quién fue? ¿Quién fue? El que me conteste se lleva gratis este turrón. A ver. ¿De acuerdo? Va a ser más prepotente que Lutero, pues Lutero sí fue más espiritual para mí. El resto fueron más que políticos, nada más. Y bueno, Zuinglio, una persona que era fácil de manejar, ¿no? Porque al final Calvino, Lutero, les van a dar la espalda, ¿no? Y ellos lo van a entregar para que lo quemen. Sus ideas no eran malas, porque Zuinglio simplemente fue admirador de Lutero y va a difundir, ¿no? Va a difundir sus ideas, su doctrina. A ver, el calvinismo, ¿a qué países influyó? ¿A qué países influyó? ¿De Francia a dónde se fue? Ya. Escocia, Inglaterra también. ¿No? Inglaterra también. Por eso que, mira, en Inglaterra, ¿quiénes eran los...? Sí, a ver, Mansell, dime, Mansell, a ver. Profesor, ¿podría hablar sobre la revolución de Cromwell en Inglaterra? Pero eso se va a dar más tarde. O sea, quisiera seguir una secuencia de la Iglesia del Castillo, las 95 tesis que criticaban ciertas prácticas de la Iglesia Católica. Una de ellas fue el poder del Papa, uno en Roma y el otro en Aviñón. No, eso trata del cisma, descartado. Los católicos buscaron recuperar la feligresía. No, eso está en la Contrarreforma. Nada que ver. A ver, otro. Léeme la siguiente alternativa. La unidad religiosa. La unidad religiosa. Él buscaba una unidad religiosa, pero como vio la corrupción total de la Iglesia Católica, y además el Papa no estaba dispuesto a cambiar, ¿cuál sería? ¿Qué denunciaban en las 95 tesis? La compra de puestos eclesiásticos y el pago por los pecados. Él denunciaba eso. La venta de indulgencias cuando la Iglesia dio perdón divino a cualquier persona que pagara. Este movimiento tuvo fuerte apoyo de la nobleza de Alemania. Desaprobó el capitalismo y la utilización del dinero. Estos problemas fueron de carácter... No se habla mucho del campesino, más se habla del dinero, del capitalismo, ¿no? De la utilización del dinero. Entonces sería administrativo, porque cuando tú repartes el dinero estás administrando, ¿verdad? Claro, y los fines, claro, es que económico y administrativo, pues, la economía, ¿qué estudia? La administración del dinero, ¿no? Entonces, mira, se relaciona economía a comienzos de la Edad Moderna,
Entre ellas tenemos, a ver, claro, la imprenta, muy bien. En 1330 al 34 se redactó algunos ensayos donde denunciaba las adiciones corruptas de la Iglesia y defendía la salvación espiritual por medio de la fe. En cierta medida, las teorías lanzadas por este pensador vendrían a influenciar las obras de Martín Lutero en el siglo XVI. ¿A quién nos referimos? ¿A quién nos referimos? Yo digo, a ver. Ya sé, ¿no? Claro, Juan Hus, ¿verdad? Juan O Johannes Hus. Muy bien. Tenemos 6, poseedora de grandes extensiones de tierra. Recibía tributos feudales controlados en Roma, por el Papa. Con el fortalecimiento del Estado Nacional absolutista, esa práctica pasó a ser cuestionada por los monarcas que deseaban retener estos impuestos en el reino. ¿A qué institución fue? ¿Cierto? Las indulgencias, ¿a quién tenías que pagarle? ¿Al rey o al papa? Al papa. ¿Cuánto quisiera el rey eso? No, al papa. En palabras de la Iglesia Católica, la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que un infiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Aquellas palabras estaban dirigidas a... La sé, será fe. Claro, indulgencias, ¿no? Claro, muy bien. La Reforma Protestante es un hito importante en la historia de Europa Occidental por las implicancias y consecuencias que trajo. A continuación, establezca la relación correcta entre los personajes más importantes de este proceso histórico y el enunciado correspondiente. A ver, tú mismo eres el acta de supremacía, Enrique VIII. A ver, la C. Vamos a leer la C. 1C. Claro. 2A. Calvino planteó la predestinación. 3B. Enrique VIII. El acta de supremacía. Claro. 8C. ¿Y en qué era el acta de supremacía? A ver. Claro. El Papa no era la máxima autoridad. Para eso estaba el rey. Dios puso al rey. Así que no hace falta papa. Ni papa, ni camote, ni uyuco. El rey es lo máximo. Muy bien. 9. Oficializó la religión anglicana. Enrique VIII. 10. Exhortaba a la iglesia cristiana a regresar a las enseñanzas originales de la Biblia, lo que produjo una restauración de las iglesias cristianas en Europa. La reacción de la Iglesia Católica ante la Reforma Protestante fue la Contrarreforma. Sus contribuciones a la civilización occidental se extienden más allá del ámbito religioso, ya que sus traducciones de la Biblia ayudaron a desarrollar una versión estándar de la lengua alemana y se convirtió en un modelo en el arte de la traducción. Aquí nos referimos. Lutero. Claro. A ver, léeme la 11. El que más interviene. Yo. Las ansias de obtener grados académicos llevaron a Martín Lutero a estudiar las escrituras en profundidad. Influido por la vocación humanista,
de ir a las fuentes, se sumergió en el estudio de la Biblia y de la iglesia primitiva. Debido a esto, términos como la penitencia y la probidad tomaron un nuevo significado para Lutero. Convencido ahora de que la iglesia había perdido la visión de varias verdades centrales que el cristianismo enseñaba en las escrituras, siendo una de las más importantes de ellas la doctrina de la justificación solo por la fe. A este pensamiento se le llamaría... A ver, ¿cuál sería? ¿Providencialismo? No. No, providencialismo no, porque habla de los reyes, facultados por Dios. Teología de la liberación, no. Es siglo XX. Caridad y fe. No, eso viene también en el siglo XX. ¿A cuál marcamos? Yo te lo dije en clase. Sí te lo dije en clase. Teoría de la gracia. La teoría de la gracia consiste en que Dios nos ha regalado su piedad, su perdón, según Lutero. Lo único que tú tienes que hacer para poner de tu parte y salvarte es tener fe en Cristo nada más. Eso decía Martín Lutero. ¿De acuerdo? Muy bien. Y a eso se le va a llamar teología de la gracia. ¿Entendido? Sí, profesor. Muy bien. Lutero se presentó ante la Dieta el 16 de abril. John Eck, un asistente del arzobispo de Trávers, presentó a Lutero una mesa llena de copias de sus escritos. Le preguntó a Lutero si los libros eran suyos y si todavía creía en lo que esas obras enseñaban. Lutero pidió un tiempo para pensar su respuesta, el cual fue concedido en la Dieta de... ¿Dónde fue? La Dieta de... Querían escuchar a Lutero, Lutero habló. La Dieta de... ¿Tú crees? Donde hace su descargo es en la Dieta de Worms, profesor, creo. Claro, de acuerdo. En la Dieta de Worms. Dice que el concilio y todo eso. Claro. 12b, Dieta de Worms. La desaparición de Lutero durante el viaje fue planeada. Federico el Sabio dispuso que una escolta enmascarada a caballo capturase a Lutero y donde permaneció cerca de un año. Le creció una amplia y brillante barba. Tomó el atuendo de un caballero y se asignó el seudónimo de Junger George, caballero Jorge. Junger George, ¿no? Durante este periodo de estadía forzada, Lutero trabajó a paso firme en la traducción del Nuevo Testamento, quedando exiliado en el castillo de... Te escapas, te vamos a traer a mi castillo. ¿De acuerdo? Y estaba planificado, todo fríamente calculado estuvo. Fue un teólogo francés considerado como uno de los autores y gestores de la Reforma Protestante. Las doctrinas fundamentales de posteriores reformadores se identificaron con él. Este gran personaje vendría a ser francés. Creó el consistorio. Lo sacaron de Francia por ser un peligro por el rey Valois Francisco I. ¿Te acuerdas? Calvino. Juan Calvino, claro, Juan Calvino, muy bien. Profesor. 15, ordene la secuencia de los hechos. ¿Cuál sería? Primero, el otro,
escapa. ¿De acuerdo? A su regreso se da la de Habsburgo, perdón, la de Spira. ¿En la Y dieta de hay, Worms o en la dieta de Spira traduce la Biblia Lutero, profesor? no, después de la dieta de Worms. O sea, entre la transición de Worms y Spira o en Spira. Claro, claro. Por eso que es la 15C. De ahí se da la muerte de Zunglio. Y después se da con Enrique VIII el rompimiento con el Papa. 16. Doy testimonio de que vivo y me propongo morir en esta fe que Dios me ha dado por medio de su evangelio y que no dependo de nada más para la salvación que la libre elección que Él ha hecho para mí o ha hecho de mí. De todo corazón abrazo su misericordia, por medio de la cual todos mis pecados quedan cubiertos por causa de Cristo y por causa de su muerte y padecimiento. Según la medida de la gracia que me ha sido dada, he enseñado estas palabras puras y sencillas mediante sermones, acciones y exposiciones de esta escritura. En todas mis batallas con los enemigos de la verdad, no he empleado sofismos o sofismas, sino que he luchado la buena batalla de manera frontal y directa. Estas palabras surgieron de aquel que concibió el determinismo. ¿Quién fue? Y ahí está, pues mira, ¿no? No era Calvo. ¿Ah? Seguramente buscaban la figura de un calvito. No. Se apellidaba así, ¿eh? Se apellidaba. Ahí está, ve la foto de Calvino para que lo conozcas. No era calvo, tenía cabello. Y él fue el que habla de la predestinación. Porque mira, esta lectura te habla de puro determinismo o predestinación. Sí, de que él está sujeto a Dios y está dispuesto a hacer lo que él dice, ¿no? Entonces, puro determinismo. Y inclusive otras religiones no cristianas son deterministas, ¿no? La religión árabe, por ejemplo, es determinista, ¿no? Que Alá disponga lo que él quiera, ¿no? La mayoría de religiones han sido deterministas, desde la época de los griegos. Tú leíste la obra Edipo Rey, ¿de qué trataba? ¿Cuál era el destino de Edipo? matar a su madre. Ahí está el destino. El destino está marcado. Así los dioses lo han establecido. Ese es un determinismo. ¿De acuerdo? Dios quiera que se dé así, ¿no? Es un determinismo también. ¿De acuerdo? 17. Promulgó las legislaciones importantes, como las varias actas de separación con la Iglesia de Roma, de su designación como cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra, la unión de las actas 1535 a 1542, que unificaron a Inglaterra y Gales como una sola nación. Muy bien, en pocas palabras, primera legislación contra la sodomía, ¿ya? En Witchflags, en 1542, que castigaba la brujería con la pena de muerte. Quemada, ¿no? ¿Ya? ¿Quién lo estableció? Ojo, Inglaterra, el rey. 18. La intención era que el pueblo tuviera acceso directo a la fuente en la lengua vernácula. ¿Qué significa vernácula? Creo que es algo tradicional. Autóctono, tradicional, ¿no? Sin la necesidad de conocimiento del latín, haciendo posible la interpretación libre de los textos sagrados. La traducción de la Biblia la inició durante su estancia en el castillo de Waterbury, en 1521. Hablamos del rey. Ay, si no la veo. Ya. A ver, aquí no hablamos de ningún rey, ¿eh? A ver, espérate. Ya. Aquel rey
que se va a inspirar en Martín Lutero, ¿no? ¿Qué rey sería? El mismo que rompió con el Papa. A ver, Enrique VIII, ¿no? Porque él también se va a inspirar de Martín Lutero y le va a agarrar cierta admiración, ¿no? Pero ya sabemos que no se va a igualar, pues, a Enrique VIII. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién fue el más bíblico? ¿Enrique o Martín? Martín Lutero, ¿no? Martín Lutero. El otro era más político. Inclusive Juan Calvino también, ¿no? Porque Juan Calvino empieza a gobernar en Suiza, ¿no? ¿Y qué tipo de gobierno estableció? Un absolutismo. Si te das cuenta, el único que tenía carácter más espiritual fue Martín Lutero. Sus privilegios y luchar contra el emperador y rey Carlos V, defensor del catolicismo frente a la reforma luterana. Toma su nombre de la ciudad de Esmascalda, en Turingia, Alemania. Este acontecimiento fue prácticamente como si te pusiera de qué color es el caballo blanco de Bolívar. La Liga de Esmascalda. Carlos V llega a la paz con Francia y esta pasa a aliarse con el emperador, que junto al Papa Pablo III empezaron a acumular tropas en 1546. Los distintos príncipes integrantes de la Liga tuvieron serias disputas entre ellos, lo que facilitó la campaña para la coalición católica. Las tropas de Carlos V derrotaron a la Liga en la batalla de Mühlberg el 24 de abril de 1547. Este acontecimiento pasaría a ser, ¿cuál sería? Esmascalda y la paz de Augsburgo, ¿de acuerdo? Porque en la Liga de Esmascalda está en la pizarra, puedes leerlo en tu libro también, fue la lucha de los príncipes luteranos contra Carlos V. Al comienzo perdieron los luteranos, pero finalmente se van a imponer, ¿no? Bien, jóvenes, ya no les quito su tiempo y los estoy esperando el día martes,